América. Es un gusto para mí estar hoy en este evento. Me alegra mucho que se haya podido conectar Carlos López desde el principio para poder tener el evento grabado por completo. Y es también un placer tener a Facundo Podestá con nosotros para que lo coordine. Bueno, primeramente decirles que esta película es una película que fue muy polémica en su momento, porque ha sido una película bastante polémica y compleja, por sobre todo la cuestión de la escena que vamos a hablar de ella y que tiene que ver con la violación. Como ya hemos leído tanto en la newsletter, en el texto de Esau Arrasate y de Raquel Núñez, un texto muy bonito que escribieron para la newsletter de Late para mayo, pues aquí vamos a estar enfrente de una perturbadora escena de 9 minutos en donde no hay cortes, en donde no hay manera de escapar ni de el personaje de la película, Mónica Bellucci, que encarna a Alex y que está en ese túnel terriblemente perturbador y que ella misma no puede escapar de esa escena, y tampoco el espectador, porque estamos allí mirando esto sin ningún tipo de filtro y nos pone en contacto, pues pienso yo, con esta posibilidad de reflexionar en torno a lo que implica la violencia, al enigma de lo femenino, a esta situación actual tan complicada y compleja a nivel mundial que tiene que ver con las violaciones, con los feminicidios. Aquí en España tuvimos nosotros un acontecimiento que fue muy llamado, muy sonado, de unos jóvenes a los que les llamaron la manada y que en manada hacían violaciones. Y fue como muy complejo porque los juzgaron y hubo toda una serie de cuestiones legales, pero luego al final como que no se obtiene lo que se querría a nivel precisamente como de la compensación o como del reparo del daño. Las víctimas de este tipo de agresiones psíquicamente se quedan dañadas, y no es que el hecho de que haya algún tipo, digamos, de justicia vaya a cambiar la problemática psíquica en la que se encuentran estas personas, víctimas o presas de acosos, de violaciones, de agresiones, pero sí ayuda un poco. Y fíjense cómo nosotros hemos estado trabajando bastante el tema de la venganza en varios congresos que hemos hecho de Lapsus de Toledo, y que lo hemos como equiparado un poco a la cuestión de la justicia del inconsciente, como en algunos momentos hay algo del orden de la justicia que, si bien no va a eliminar el dolor, que precisamente es a lo que va a aludir el tema de esta película, irreversible, no va a ser algo reversible ese daño, va a quedar allí como algo irreversible y por lo tanto, pues en el campo de lo real, porque no vamos a poder ni siquiera tener la posibilidad de las palabras para poder repararlo, compensarlo, superarlo. Es como muy complejo, pero nos ayuda a entender que precisamente por lo complejo que es, la única posibilidad que hay, un poco como de que no se sienta tan terriblemente duro, es que haya esta idea de la justicia, de algo del orden de la justicia, ya bien sea de la ley, la intervención de la ley, y que se les encarcele y que estas personas puedan tener un castigo, sino también del orden de lo que sería la justicia del inconsciente, que es lo que nosotros hemos hablado mucho en función de cómo puede darse algo del orden de la justicia del inconsciente. En mi última novela de Fratricidio, yo hablo precisamente de algo del orden de la justicia que va a ocurrir a partir del sujeto agresor. Entonces, es un poco como reflexionando en torno de Crimen y Castigo de Dostoyevsky, cómo a veces algunos sujetos que cometen un acto que para ellos mismos no es bueno,
y entonces va a haber una recriminación propia del sujeto. En el caso de la novela de Dostoyevsky, el crimen cometido, el asesinato, y que luego va a regresar como entorno de pesadilla, como entorno de mortificar, digamos, la mente del sujeto, hasta que de alguna manera el sujeto mismo encuentra algo para pagar el crimen, para castigarse, pero no desde el exterior, sino desde el interior. Y de alguna manera la novela de Fratricidio habla de esto, habla de qué forma un sujeto que ha hecho un daño, ese mismo sujeto va a encontrar a nivel psíquico la manera como de expiar ese daño. De hecho, hay una película que se llama Expiación, que precisamente habla de la manera en la que el sujeto intenta expiar esa culpa. Si ustedes lo ven desde el punto de vista religioso, en la mayor parte de las religiones existe esta como necesidad de que el criminal apalabre el acto y después pueda ocurrir algo del orden de la expiación, del orden de sentir esa responsabilidad del acto. Quizá por eso es importante para las víctimas de un daño, sea el que sea el daño, en esta ocasión vamos a hablar el de una violación y un asesinato, pero no solamente ese tipo de daño, también el daño a nivel psíquico, por ejemplo, de quien no se porta bien en una relación de amor, de quien daña deliberadamente a alguien y que está esa intención del daño. Lo vemos mucho en relaciones con perversos, por ejemplo, y de qué manera en algún momento puede existir para algunos sujetos la necesidad de expiar esto. Entonces, a mí esto me parece importante porque la venganza de la que vamos a hablar en esta película no se logra realizar. No podemos visualizar una reparación porque se equivocan de criminal. Entonces van a pasar al acto asesinando a alguien que no es. Y entonces va a quedar eso allí todavía peor, digamos. Queda este peso de lo irreversible de una manera como más potente. Entonces, creo que tenemos dos temas muy importantes. Por un lado tenemos el tema de la violación, en donde yo sugería la lectura del libro de monólogos femeninos, Las voces de la violencia, porque como ustedes saben, aquí en Lapsus de Toledo, España, nosotras estamos constantemente alzando la voz en contra de la violencia. Y la mayor parte de los personajes que elegimos para este libro y para todos los monólogos que hacemos son personajes que han sido víctimas o presas de situaciones en donde hay un daño tremendo. En ocasiones violaciones, como fue el personaje de Jessie, que es violada por su propio padre y que es terrible porque además la película en la que yo logré, digamos, basarme para analizar y reflexionar esta violación es una película dirigida por un director que tuvo la gentileza de hablar públicamente de su propia historia y pudo decir que él era víctima de la violación de niño de familiares muy cercanos. Entonces, la película de Jessie habla de una niña que es violada por el padre biológico. Entonces, es como muy duro porque son temas que son muy complicados. Y en estos personajes de los monólogos femeninos tenemos varios que han sido víctimas de violaciones, hombres y mujeres. Y es importante poder puntuar que es una labor muy interesante aquí en España porque permite de una manera bastante didáctica transmitir conceptos psicoanalíticos que de otra manera no logran llegar al público. El personaje que yo voy a interpretar el próximo curso es el de María Calas y me siento muy contenta de poder ponerme en la piel de esta mujer
porque creo que hay muchas cosas que se van a poder decir a nivel de la mujer, a nivel del amor, a nivel de lo que implica el daño psíquico y de lo que es el enigma de lo femenino, y poder alzar la voz contra las violencias que a veces son silenciosas y que no se logran ver de una manera tan patente como en esta película de Irreversible. Yo me fijé que el director de Irreversible, porque es una película de 2002, así es de que ya tiene tiempo de que esa película salió a la luz y de que tuvimos la posibilidad de verla, el director se llama Gaspar Noé. Y fíjense, yo, claro, cuando, como es francesa y Mónica Bellucci, se sabe de antemano que ha sido pareja de muchos años de Cassel, de Vincent Cassel, que también sale en la película, pues además se sabe que la relación entre ellos dos en la vida real ha sido una relación compleja, en donde también hay algo del orden de la violencia y ellos han tenido altibajos en su relación y finalmente terminaron separándose. Y creo que era importante porque el cine francés siempre tiene como un sello en donde no se dejan guiar mucho por lo políticamente correcto. Y entonces eso a mí me gusta porque sigue manteniendo algo un poco subversivo y no se deja empapar digamos, las ideologías políticas, ya sea de un lado o del otro, a nivel de los extremos. Y entonces me di cuenta de que el hombre es un director argentino. Está afincado en Francia, pero él es de origen argentino. Y bueno, a mí me pareció muy interesante porque hay algo que tiene que ver con nuestra cultura latinoamericana, aun cuando es una película francesa y que tiene todo este giro francés. Bueno, me parece que vamos a aprender mucho esta tarde. Es un tema intenso, como yo les comunicaba en el Facebook, en la reseña que hicimos. Y yo quiero pedirle a Facundo Podestá que nos haga una introducción de lo que él ha podido leer de esta película y agradecer la presencia de Raquel Núñez y de Usao Arzate, que son los que nos van a comentar y los que han traído esta película. Agradecerles mucho que hayan elegido este tema, porque yo creo que es muy actual y muy interesante. Adelante, querido Facundo, y muchas gracias a todos los que se han conectado. Buenos días, buenas tardes, depende de donde se encuentren. Qué bueno otro pensar el cine con una película tan difícil de ver, más que nada. Es una película extremadamente fuerte con una escena inicial muy, muy fuerte. Yo la verdad la había visto hace muchos años y recordaba que no quería volver a verla, pero bueno, volví a verla para pensar el cine y recordé por qué no quería. Es una película difícil de ver, es eso, es difícil de ver. Eh, Tiene una escena de apertura muy fuerte, una escena intermedia extremadamente fuerte también, que uno piensa, ¿no? Eh, Recuerdo en ese momento ver la primera escena del asesinato y decir, uy, no, ¿cómo se le ocurre poner algo tan fuerte como al inicio de la película? Y luego de repente cuando llegás al medio vos decís, pará, el fuerte no era al principio. Y es mucho peor y es extremadamente larga la escena. Así que es una película muy incómoda. Pero también estuve leyendo que en lo que se refiere al sonido, le pusieron a la película un sonido en particular que, si bien dice que no se aprecia tanto en televisión, en la casa uno, pero sí en el cine, tiene un sonido que hace incomodar al espectador, pero no me estoy refiriendo a la música, quizás alguien que sepa más de sonido puede explicarlo mejor luego, pero es un sonido a diferentes decibeles que no son totalmente audicibles, pero que el cuerpo lo siente. Entonces la incomodidad es inevitable. Quizás estaría bueno también hablar de este aspecto porque me parece que es llevar eh, al límite un poco la irrupción en el espectador, ¿no? Eh, por otro lado, también me quedaba pensando en que en toda la película esta se estrenó nuevamente en 2019 y también en 2023 en un corte especial que
muestra la película ordenada cronológicamente, ¿no es cierto? Y visto así, porque uno tiene que repensar la película a medida que la está viendo, ¿no es cierto? Y bueno, cuando ya la viste más de una vez, más o menos vas ordenando. Y entonces me hace pensar en el pasaje al acto que hubiera podido ser de Vincent Cassel, el personaje Marcus en la película, y que sin embargo es de Pierre, ya sea por defender al amigo o lo que sea, pero la violencia durante toda la película, si la ordenamos cronológicamente, está expresada en forma constante por el personaje de Vincent Cassel, por Marcus, y sin embargo el pasaje al acto se produce por Pierre. Eh, Esta persona que estaba tratando de contener constantemente, ¿no? Así que, bueno, una película con muchísimas cosas para ver y para charlar. Estoy bastante ansioso de ver que el trabajo de Saúl y Raquel. Muchísimas gracias por elegirla y, bueno, los escuchamos. Pues le doy la palabra al que inicie primero. Esau Arzate es profesor en Toluca y Raquel Núñez, psicoanalista en Toluca también. Adelante, el que quiere empezar. Hola, buenos días, buenas tardes a todos que nos acompañan hoy. Sí, estamos muy contentos de estar hoy aquí con ustedes presentes. Creo que la película es por demás polémica y controvertida. Estábamos pensando entre esa y también es francesa, porque aborda pues la temática parecida. Como nos mencionaba Cristina, pues es un tema muy vigente, actual y creo que la historia que refleja también como de estas o estos personajes que entraman toda la vida que de repente cambia, ¿no? En un momento. Y a mí me gustaría comenzar esta parte, bueno, son tres momentos en los que yo hago como esta lectura desde el psicoanálisis y el feminismo y la posibilidad que se tiene también, ¿no? Como de acercamiento, de encuentro con los otros. Esta historia que ocurre en un bajo puente y cómo es que va narrando todas las posibilidades también de encuentro o de acercamiento de la relación de Alex y que establece, ¿no? Como la relación con su cuerpo, la relación del cuerpo de los otros y también una especie de control, ¿no? Por ahí o el poder, que también está, pues muy representado. La película Irreversible, como ya nos decía Cristina, pues es de Gaspar Noé y esta obra pues es difícil por la crudeza que muestra o que plantea referente a estas preguntas incómodas y necesarias sobre la violencia sexual, el tiempo, el cuerpo y el silencio. Se narra también en reversa, comienza con una venganza, como nos mencionaba hace rato Cristina, y concluye temporalmente hablando con un momento de calma previo a este horror. Esta estructura pues nos permite pensar el trauma no solo como un hecho, sino como una fractura en la experiencia del tiempo y del lenguaje. Desde el psicoanálisis y el feminismo pues podemos ver o leer a Irreversible como una representación del goce mortífero, de la impunidad patriarcal y de la imposibilidad de la reparación, como nos mencionaba hace ratito Cristina. El texto yo lo titulé El cuerpo femenino como territorio y de hecho también escribimos en conjunto con Esaú para la newsletter de mayo, pues también un poco más amplio abordando estos temas que pues a los dos nos traen hoy aquí. El cuerpo femenino ha sido históricamente un territorio de disputa donde se inscriben significados culturales, políticos y subjetivos que determinan el lugar en la sociedad. En la película Irreversible del 2002 de Gaspar Noé, el cuerpo de Alex se convierte en el escenario de una violencia extrema que desarticula las nociones de seguridad, deseo y subjetividad femenina. A través de una lectura del psicoanálisis freudiano y el feminismo, podemos analizar el cuerpo femenino como un territorio simbólico y material, explorando lo que implica el espacio de seguridad de las mujeres y la experiencia traumática de Alex en el túnel. Desde el psicoanálisis, el cuerpo femenino ha sido conceptualizado dentro de una lógica de la falta y la castración. Freud sugiere la diferencia sexual anatómica, estructura de estas subjetividades.
donde el cuerpo femenino es interpretado por el sujeto masculino como aquello que carece, generando tanto angustia como deseo. En Irreversible, el personaje de Alex representa este cuerpo deseado, pero también temido, un objeto que oscila entre la idealización y la destrucción. La violación en el túnel desde esta perspectiva se presenta como una puesta en acto de la violencia simbólica sobre el cuerpo femenino. La escena detona la ruptura de la autonomía del cuerpo de Alex, imponiendo un dominio físico que reconfigura su subjetividad y su relación con el deseo. El trauma se inscribe en el cuerpo como una huella imborrable que reorganiza la experiencia del placer y la angustia, situando a la víctima en un espacio de resignificación constante del evento traumático. Uno de los aspectos más perturbadores de Irreversible es la contraposición entre el espacio de seguridad y el espacio de la violencia. La película inicia con escenas de placer, comodidad e intimidad, donde el cuerpo de Alex es visto en su autonomía y en su erotismo. Sin embargo, esta seguridad se desmorona en el túnel, un espacio opresivo donde la agresión ocurre sin mediación. El feminismo ha analizado cómo el espacio público ha sido diseñado para excluir a las mujeres de la libertad de movimiento, imponiendo la idea de que deben protegerse, evitar ciertos lugares y ciertos horarios. En el túnel, Alex experimenta esta realidad de manera brutal, ya que este espacio, que podría haber sido solo un pasaje, se convierte en una trampa mortal, recordándonos que la violencia de género extrema no es solo una acción individual, sino un fenómeno estructural. Freud plantea que el trauma no es solo un evento que se vive, sino algo que se repite de manera compulsiva. En Irreversible, la violación de Alex no solo es un acto de violencia en un momento determinado, sino que reconfigura su existencia, su relación con su cuerpo y con el deseo. La estructura narrativa de la película refuerza esta idea, mostrar los eventos en orden inverso. La violencia se inscribe en la memoria del espectador de manera que contamina retrospectivamente cada escena previa. Desde una perspectiva feminista, esta repetición del trauma también ocurre en este contexto social. La violencia contra las mujeres no es un hecho aislado, sino que es una dinámica de poder que se perpetúa estructuralmente a través de distintos discursos y distintas representaciones prácticas de la vida cotidiana. La escena del túnel no es solo la historia de Alex, sino la historia de miles de mujeres que han experimentado la violación como un acto de dominación. El cuerpo femenino en Irreversible es un territorio de deseo, de violencia y disputa simbólica. Desde el psicoanálisis, esta escena del túnel representa la irrupción de lo real en el campo de lo simbólico, inscribiendo el trauma en el cuerpo de Alex de manera irreversible. Desde esta postura feminista, esta escena es una representación brutal de cómo el espacio público sigue siendo un lugar de amenaza para las mujeres, reforzando la necesidad de una reflexión crítica sobre la relación entre género, violencia y el espacio que se ocupa o se habita. Finalmente, en Irreversible nos confronta una pregunta: ¿es posible recuperar el cuerpo tras esta experiencia traumática? La película nos ofrece una respuesta clara, pero nos obliga a pensar en la forma en que el trauma se inscribe, no solo en los cuerpos individuales, sino en las estructuras mismas que organizan nuestra sociedad. Muchas gracias. Gracias a ti, querida Raquel, por esta exposición tan interesante sobre la cuestión femenina. Yo creo que vamos a poder en los comentarios hablar un poco también de lo que es la clínica en relación a cuando nos llegan pacientes que han tenido este tipo de daños y de qué manera pues se puede ir conduciendo a algo como del orden de la reparación, porque fíjense que hay muchos síntomas físicos y psíquicos en torno, por ejemplo, a la sexualidad, cuando ha habido una violación y la gente, por ejemplo, cuando han sido niños y entonces se convierten en adultos y de pronto no recuerdan el evento, pero ya siendo adultos vienen a la clínica
y empiezan a hablar un poco de lo que ocurrió y de pronto puede ir apareciendo el acontecimiento. Entonces encontramos, por ejemplo, mujeres con síntomas de ninfomanía, por ejemplo, o con síntomas de alcoholismo y después de promiscuidad y como de adicción al sexo. Y luego podemos encontrar lo contrario, frigidez extrema, vaginitis, problemas en donde no puede haber una apertura física hacia la relación sexual. Entonces, creo que en muchas ocasiones el síntoma que trae al sujeto a la clínica nos permite abordar el abuso. A veces abusos de los que no se habló nunca, de los que nunca se puso palabra y que en la edad adulta el sujeto puede empezar a trabajarlo. ¿De qué manera en un tratamiento psicoanalítico se puede abordar este tema tan complicado y se puede incluso superar la problemática? Yo creo que eso también es muy importante. En el caso de esta película, pues como lo dice el nombre y como lo dice Facundo, yo estoy totalmente de acuerdo con él, hay algo irreversible, hay algo que no queremos volver a ver. Yo también la vi cuando salió y la verdad es que ahora que la pusieron los chicos para verla, pues yo dije, bueno, yo ya sé de qué va y yo ya no la volví a ver. Hay algo verdaderamente complejo en quedarte como espectador mirando esto. Es como que dices, bueno, ya sé de qué va y vale, ya. Entonces, si hay esta insoportabilidad a presenciarlo, pues imagínense ustedes la crudeza de vivirlo, la insoportabilidad irreversible del sujeto víctima. Me parece tremendo, tremendo, porque aun cuando haya sido una escena que aparentemente tiene un rasgo amoroso, como puede ser, por ejemplo, a manos de un abuelo, a manos de un padre, a manos de un hermano mayor, en donde, bueno, que le dan el dulce al sujeto o que le dan un regalo o que lo abrazan y lo besan y hay algo como de cariño, aún así es tremendo, es insoportable y es una violación. Entonces, creo que es muy importante poder vincular este tipo de problema a lo que ocurre en la clínica con los sujetos que ya en edad adulta llegan con síntomas de abusos no confesados, porque ni siquiera probablemente están allí a nivel consciente y permanecen en eso que llamamos el saber ignorado. Y qué importante el tratamiento psicoanalítico para sacarlos a la luz. Qué importante nuestra labor para poder tender puentes de luz a estas almas atormentadas, en donde los síntomas casi siempre son autodestructivos, porque hay algo del orden de la culpabilidad que en la víctima no es fácil quitar. Por eso muchas víctimas no lo confiesan, por el temor a que se les diga, a que se les estigmatice como provocadoras de la escena. Entonces yo creo que es temas de verdad, muy, muy importantes. Y bueno, pues le vamos a dar ahora la palabra a Esau Arzate, que ya está allí. Entonces, adelante, querido Esau. Hola, perdón, esto se me apagó la computadora y me sacó por un momento, pero bueno, acá estamos. Eh, sí, pues justo estaba yo escuchando estas intervenciones anteriores y pensando mucho en cómo hacer esta presentación, ¿no? Yo había
pensado de pronto empezar con un tema como más teórico, ¿no? Hablar un poco desde estos elementos que a mí me invitaron a presentar la película justamente con el tema o con el título que Raquel presentaba de nuestro texto, ¿no? Cómo es que un cuerpo femenino o un cuerpo feminizado incluso se inscribe en una estructuralidad que por un lado le santifica y por otro lado le violenta, ¿no? Pero me parece que si bien podemos hablar un poco de eso más profundamente después, quisiera hacer por ahí también otras observaciones de algunos elementos que me parece son importantes y que están expresados también en el texto que se mandó a la newsletter, eh, y que tienen que ver con esta otra película que mencionaba Raquel, Bes-Moi, también una película francesa, en la cual se puede, que empieza prácticamente igual con un evento de violación, pero ahí hay una respuesta que si bien es similar, es radicalmente distinta, justo desde estas últimas observaciones que hacías, Cristina, que tienen que ver con qué tipo de respuesta damos quienes hemos pasado por un evento de este tipo a lo social y cómo nos inscribimos desde este lugar, o desde fuera de este lugar también, ¿no? Que podemos justamente, eh, en el caso de Irreversible, el cuerpo de Alex es destruido por una violencia brutal e inesperada. Justamente lo más devastador no es solo el acto, sino su inserción en el tiempo. El relato contado hacia atrás, en este caso, revela cómo se observa, en este caso, la agresión. Eh, a lo largo del film se representa entonces la figura de lo femenino como objeto de deseo y de miedo, ¿no? Y aquí es bien interesante justo la reacción de los hombres, que son quienes están inscribiendo la agresión del cuerpo de la mujer en el espacio sociocultural, ¿no? Entonces, la reacción de los hombres, tanto la pareja como el exnovio, no es el cuidado del cuerpo femenino, sino la venganza, lo cual reafirma, digamos, a mi modo de ver, la lógica patriarcal en donde la mujer agredida es territorio de propiedad masculina, ¿no? Entonces, esta violencia se recicla eh, de una y de otra manera y al final no restaura ningún tipo de daño. Ahora, en el caso de Bes-Moi, que no sé si han tenido la oportunidad de verla, es una película terrible también. Debo comentar que en el caso de Raquel y mío tampoco volvimos a ver las películas, porque son terribles, son esta marca cruel, ¿no? De un evento irreversible, de un lugar en el cual preferiríamos que no hubiera lugar, ¿no? Entonces, Bes-Moi invierte radicalmente la mirada y aquí, en el caso de Manu y Nadine, que son las protagonistas, no hay reconstrucción posible, lo que hay es furia, es fuga, es venganza. Manu y Nadine no buscan justicia, a diferencia de cómo se presenta la idea de venganza en estos otros coprotagonistas de la película Irreversible, que parece ser que buscan este resarcimiento del daño como un ejercicio de justicia. En este caso, en Besmois, eh, lo que ellas están responden al trauma convirtiéndose ellas mismas en cuerpos violentos, en sujetos activos de destrucción. El viaje que emprenden no tiene rumbo ni propósito redentor, es una respuesta cruda a un sistema que nunca les ofreció una salida digna, ¿no? Porque ahí están inscritos sus cuerpos, ¿no? En un lugar en el que solo parecieran ocupar el espacio del objeto y para poder salir de ahí, entonces ellas se tienen que convertir en violentadoras. Eh, la violación de Manu, tanto como la soledad de Nadine, eh, representa la marginalidad de ambas, pues justamente es este punto de partida de una travesía sin retorno que ellas emprenden justo a lo largo de esta otra película.
En este sentido, ambas películas dialogan desde polos opuestos. Irreversible muestra el impacto profundo del trauma en el cuerpo femenino y en quienes lo rodean, atrapados en la impotencia y el descontrol. Besmois, en cambio, narra lo que ocurre cuando el cuerpo femenino responde al trauma con violencia, como una forma de reapropiación salvaje, pero también de autodestrucción. Si en Irreversible el cuerpo femenino es ultrajado y silenciado, en Besmois es el cuerpo que grita, dispara y toma lo que no se le ha dado. Desde el psicoanálisis, ambas historias inscriben el trauma en el cuerpo de maneras distintas. Alex lo interioriza, se fragmenta, queda atrapada en la repetición del dolor. Manu y Nadine, en cambio, cortan el vínculo con su corporalidad, se disocian y canalizan el dolor hacia afuera. El trauma las separa de sí mismas y de cualquier posibilidad de reconstrucción emocional. Son cuerpos que ya no sienten, que solo actúan. Lo que une ambas narrativas es la imposibilidad de reconciliación entre el cuerpo y la subjetividad femenina después del trauma. Ni Alex, ni Manu, ni Nadine logran habitar sus cuerpos como propios después de ser violentadas. En un caso, el cuerpo queda marcado por el dolor, en el otro se convierte en un instrumento de rabia, pero en ningún caso hay reparación. Y ahora viene un poco el tema de la justificación. Y sin embargo, ambas son necesarias. Irreversible nos muestra la brutalidad de la violencia y la fragilidad de la vida antes del trauma. Besmois nos grita que cuando no hay justicia, la desesperación se convierte en dinamita. Ambas películas son advertencia, espejo y denuncia. Nos recuerdan que el cuerpo femenino sigue siendo un campo de batalla y que la violencia sexual no es solo un acto, sino un síntoma de estructuras más profundas que ordenan nuestras sociedades. Y bueno, aquí yo lo dejaría para poder dar paso a otras observaciones. Muchas gracias. Bueno, Esaú, muchísimas gracias. La verdad que una lectura bastante amplia. Yo la otra película no la vi. Me pierdo un poquito por ahí en las comparaciones, pero se entiende más o menos que van de reacciones diferentes. Igual también me quedo pensando en esto de que se asume de alguna forma que pasa algo con Alex luego, pero no sabemos si Alex sobrevivió a esto siquiera. ¿Eh? Eh, em, entiendo, entiendo algún tipo de lectura asumiendo que Alex es esta persona que se muestra antes de que suceda el acto de violencia, pero me quedo pensando, y esto porque también hago una lectura de lo que dijo Raquel antes, que si sigue existiendo Alex, si Alex está viva y luego sale del hospital, vamos a ponerlo como más fácil, ¿no? Sale del hospital. ¿Alex sigue siendo Alex? ¿Qué pasa con esa fragmentación? ¿Qué sucede con el trauma? ¿No? ¿Cómo se transforma esta persona a partir de ese hecho? No me sale pensarlo, no me sale pensar de alguna forma que podamos estar hablando de la misma persona. Me parece que tiene que haber como un antes y un después, y, y por ahí es interesante poner en medio de esto lo que decía Cristina de cómo, qué se hace en un tratamiento en esta situación y cuánto tiempo lleva, cuánto tiempo después, es inmediato. Quizás estoy viendo está María Padilla ahí que tiene experiencia ¿cómo se llama?, en psicología forense, y sé que ha hablado con víctimas inmediatamente luego de un trauma. Entonces quizás nos puede dar alguna opinión respecto de de cuál es el estado psicológico de una persona luego de un trauma de violencia extrema, ¿no? Obviamente siempre hablamos del caso por caso y no van a ser todos iguales, pero quizás podemos tener algún ejemplo y luego también ver qué puede hacer el psicoanálisis, qué puede hacer el análisis al respecto luego de este tipo de traumas, ¿no?
es lo que se me ocurre ahora en el momento. De hecho, Raquel decía, eh, contamina la experiencia previa. Esto, Raquel hablaba de el televidente, ¿no? El espectador, que contamina la experiencia previa, el hecho de poner la violencia tan al principio. Y yo pensaba a la vez, pasa eso con la víctima, de repente reconfigura su deseo y su relación con el cuerpo, pero no solamente a partir de, sino hasta donde esto sucedió. ¿Cómo se repiensa esa persona? ¿Cómo se reconoce esa persona luego del hecho? ¿No? ¿Se recuerda a sí misma como la persona que era? Y ahí me parece muy importante esto que dice Raquel de contamina la experiencia previa, ¿no es cierto? Y por eso hablo de esta otra persona. O sea, no, Alex, si quedó viva después de eso, Alex no existe más. Ninguna de sus experiencias previas va a ser leída o recordada de la forma en que hasta ese momento lo fueron, sino que me parece se van a ver contaminadas a partir de esta experiencia, ¿no? Como siempre, saben, pueden levantar la mano, abrir el micrófono o escribir en el chat. Es mi primera lectura respecto de las dos intervenciones, muy buenas. Muchísimas gracias, Saúl y Raquel. Sí, muchas gracias, Facundo. Sí, a mí me sería bien interesante también escuchar lo que tiene que decir Mari Padilla sobre esto. En el texto que subimos a la newsletter hay otro espacio que también dedicamos al tema de la recuperación. Entonces, si me permite, voy a leerlo, son 4 parrafitos. La Sí, sí. recuperación del cuerpo no solo se refiere a la sanación de heridas físicas, sino también a la reconstrucción del vínculo entre el individuo y su propia corporalidad, que puede verse afectado tras el trauma. Desde la óptica del trauma y la recuperación del cuerpo, la película Besmois de Virgin Despentes ofrece un retrato crudo y desesperanzador. En lugar de representar un camino hacia la sanación, la película ilustra cómo la violencia sufrida puede derivar en una desconexión extrema. Justo es por eso fue que también principalmente yo decido retomar esta otra película, ¿no? Porque este es el después de la violencia sexual, ¿no? Esta película inicia también con violencia sexual, pero cómo responden los cuerpos a esta, ¿no? Entonces, la película ilustra cómo la violencia sufrida puede derivar en una desconexión extrema con la propia corporalidad y en la reproducción de dinámicas destructivas. Según la teoría del trauma, una agresión de esta magnitud puede generar una desconexión entre el individuo y su propia corporalidad, llevando a la disociación y a la pérdida del sentido de sí mismo. En esta última película se observa, esto se observa en la frialdad con la que ambas mujeres reaccionan a la violencia que sufren. Manu, por ejemplo, expresa que su violación no le importa, sugiriendo un mecanismo de defensa donde el cuerpo deja de ser parte de su identidad emocional. En este sentido, Besmois no propone una recuperación del cuerpo tras la experiencia traumática, sino que muestra la alienación y el vacío emocional como consecuencia de un trauma no procesado. A partir de la agresión sufrida, las protagonistas de Besmois inician un camino de venganza extrema cometiendo crímenes y ejerciendo violencia sexual contra los hombres. Besmois parece entonces retratar un intento de reapropiación del cuerpo a través del poder y la agresión, pero de una manera que refuerza la alienación en lugar de propiciar una verdadera sanación, ¿no? Y ahí cabría preguntar justamente si estos cuerpos violentados eh, podríamos tener la posibilidad de una sanación efectiva o simplemente de inscribirnos y de tratar de entender y comprender el espacio que nos ha sido dejado en esta estructuralidad violenta que parece ser que reproduce las agresiones, ¿no? Y a partir de esto reconfigurarnos. Por eso decía yo que es importante retomar esta categorización o esta caracterización teórica del evento, porque el evento se convierte en un punto de anclaje de todos los sentidos y sinsentidos del sujeto en el mundo y del propio mundo, ¿no? Entonces, en términos estructurales, habría esta articulación de sentido por parte de múltiples significantes en donde juega un papel muy importante también la agresión representada en términos sociales, pero también la apropiación de esa misma
¿no? Por ahí yo recordaba esta, eh, hay una feminista negra, se me está olvidando el nombre, pero su texto se llama Los usos de la ira, The Uses of Anger, eh, que ella comienza a relatar toda la agresión sufrida y dice, ¿cómo es que no voy a estar enojada? ¿No? ¿Cómo es que no voy a tener rabia? Pero ¿qué hago con esta rabia? ¿No? Entonces, aquí esta pregunta por el qué hago con esta rabia eh, dicta la inscripción del sujeto, ¿no? Y por supuesto, como bien decías, Facundo, un cuerpo que ha sido violentado de una manera tan brutal, en el caso de Alex, por ejemplo, pensemos que sobreviva, pues no volverá a ser la misma, ¿no? Ni física ni psíquicamente, porque ahora se le ha inscrito en otro espacio. Justamente estas frases que le dice el violador cuando la mira, cuando le dice que es perfecta, que es hermosa, que seguro tiene una casa perfecta, que seguro tiene una vida perfecta, son en cierto sentido las justificaciones de la propia venganza del violador sobre ese cuerpo, ¿no? Entonces, justo le está poniendo un lugar específico, ¿no? Donde ella representa para él algo que habría que destruir y así lo destruye, ¿no? Lo que falta ver en Irreversible es cómo se podría reconstruir ella precisamente. Una, una curiosidad que tengo respecto de este texto, ¿no? La película eligieron entre Raquel y vos. ¿Qué hizo que eligieran Irreversible en vez de Besmoor? Raquel, ¿quieres contestar o contesto yo? Está bien, adelante, puedes contestar. Bueno, yo debo decir que las dos películas me parecen terribles, ¿no? Son horrorosas, son de una violencia gráfica muy fuerte, pero sí es mucho más impactante e irreversible, ¿no? Además, me parece que Besmois, justo esto que yo les acabo de leer al final, eh, no deja como alternativa y parece ser que entonces los cuerpos violentados solo pueden responder con violencia. En cambio, en Irreversible está abierta la posibilidad, ¿no? Quienes responden con violencia son los sujetos alrededor del cuerpo violentado, ¿no? Que parece ser como esta dinámica social de la venganza o de resarcir el daño a partir de la venganza, ¿no? Una especie de justicia, pero no se observa las posibilidades de recuperación de Alex, que podrían ocurrir o podrían no ocurrir. Y me parece que esto es importante en Irreversible, ¿no? Se deja abierta la posibilidad a cuál tipo de reacción pudiera tener ella. Que me parece que justo la manera en la que se dirige esa película nos puede llevar a tener nosotros la reacción del cuerpo violentado, porque justo cuando se ve esa película, o sea, las ganas de no volverla a ver es porque nos sentimos no violentados en ese mismo sentido, pero sí sentimos esa violencia directamente. Justo este sonido que se reproduce de fondo, ¿no? Las sirenas, el ruido, ¿no? Todo esto que está ahí es como el constante pesar, ¿no? La constante violencia todo el tiempo ahí que te hace, bueno, vaya, en la presentación en Cannes me parece que hubo quienes salieron vomitando de la sala, ¿no? Entonces, por supuesto, ¿no? Porque nos provoca reacciones fisiológicas justamente, ¿no? O nos puede provocar también algún otro tipo de respuesta. Por eso yo mencionaba a esta feminista que yo les decía, a ver si me acuerdo del nombre. Eh, eh, pero sí, el texto se llama The Uses of Anger o los usos de la ira. Sí, bueno, si me permites, Facundo, gracias, Esau. Dar continuidad a la respuesta. Nuestra posibilidad era ver o presentar las dos películas hoy, ¿no? Esa era como la propuesta, pero nos, tuvimos que elegir entre una de esas dos por el tiempo y creo que también por la temática. Y creo que en esta posibilidad de anclaje que hay con la ruptura, ¿no? De estas dos corporalidades o tres representadas en estos tres protagonistas, pues creo que sería, bueno, mi respuesta sería las historias que hay antes, durante y después del evento. En el caso de Irreversible no conocemos como tal la historia de Alex, pero en Viólame sí hay como toda esta pulsión de muerte
que está anclada a esta vida de estas dos mujeres, ¿no? La situación de Alex no la conocemos porque no hay como este final, pero en el caso de la clínica, como nos mencionaba hace ratito Cristina, sí hay, ¿no? Un antes, un durante y un después de este suceso o evento traumático en el cual hay una reestructuración de estos sujetos, hombres o mujeres, posición masculina o femenina, que irrumpe, ¿no? Esta estructura y pues que muchas veces o está la hipersexualidad o la sexualidad, ¿no? Como nos mencionaba hace ratito Cristina, pero sí hay un amplio abanico de posibilidades, cómo es que se logra, si es que en el ámbito clínico, eh, esta posibilidad de vuelta, ¿no? De vuelta así del sujeto y pensaba cómo es tan importante esta posibilidad de visibilidad de estas temáticas pues en diferentes espacios, ¿no? Como lo es aquí en Late y en Las Voces de Atenea pues también hemos tenido la oportunidad de analizar estas dos películas y pues hacerles la invitación para que puedan ver también Viólame y pues tengan ustedes ahí también esta lectura propia. Muchas gracias, Facundo y Esaú. Por favor, entiendo entonces, es el hecho de que creo que hemos visto quizás situaciones de violencia que dan inicio a una película y luego, ¿qué pasa después? Hay una película muy vieja que se llama Ojo por Ojo de una madre a la que le matan la hija. Hay una película también, bueno, varias películas donde algunas mujeres empiezan a aprender a pelear y demás y se vengan del marido, ¿no? Esto es como un argumento de los 90 que era bastante clásico. De hecho, hay una con Jennifer López, está Durmiendo con el enemigo de quien se tiene que defender Julia Roberts, son películas con esta temática, pero sí es cierto que Irreversible tiene un argumento, en ese sentido, sí, muy original. Audre Lorde, estaba viendo recién que decían, Esaú, Audre Lorde, mira, yo la conozco como poeta, no como ensayista. Eh, Y bueno, decía María Padilla, para una Navidad conseguimos muchas copias en DVD y las regalamos a amigos. Incómoda, sí, pero clarificante. Wow, bueno, no sé si lo tomaría como un regalo de Navidad, pero interesante opción. Cristina, te doy la palabra. Yo quería en realidad decir que fíjense que en esta época en donde parece que es complicado hablar las cosas crudas y que hay tanta problemática a nivel de lo que se pone en las redes sociales, cuando alguien dice algo y se le cancela como tan rápidamente y como que no tenemos mucha posibilidad de hablar las cosas de manera como más abierta y hay como el miedo de la cancelación. Yo siempre he pensado que el psicoanálisis tiene esta parte de subversión y de revolución, en donde de alguna manera lo que creo es que quienes nos dedicamos a este quehacer podemos quizá presumir de poder tener la posibilidad de hablar las cosas desde donde las pensamos, aunque los temas no sean fáciles. A mí, aquí en España, he tenido en varias ocasiones cierta dificultad con algún tipo de público cuando me introduzco en temas que no son políticamente correctos o que pueden caer dentro de la insoportabilidad de muchas de las personas. Y uno de esos es precisamente la violación de padres a hijos. Entonces, en una ocasión yo llevé este monólogo de Jessie a un instituto y allí las personas que trabajan como profesores de institutos o de colegios, yo me imagino que se pueden muy bien dar cuenta de que es complicado cuando están los padres de ciertos alumnos, los profesores y luego las ideologías políticas. Entonces, tocar estos temas suele ser complejo. Y luego también cuando hablas de sujetos femeninos,
en donde no quedan muy bien parados, digamos, estos sujetos. Como si en nuestra vida actual hubiera una necesidad de santificar a las mujeres, a las madres, además, sobre todo, y como de satanizar a los hombres y colocarlos en un sitio de depredadores. Entonces, si tú no estás de acuerdo en un momento determinado en generalizarlo y en colocar como los dos bandos muy bien estereotipados, en donde sea el hombre el agresor y la mujer la agredida, no es muy bien recibido y crea polémica y a veces cancelación. Se los comento porque fíjense ustedes que en el último monólogo que yo di aquí en España, trataba del caso Asunta, que es una madre asesina de su hija. Entonces, en varios de los lugares en donde lo comenté, me decían, bueno, pero en realidad esto ha sido una violencia vicaria. En realidad el marido es el que la influenció. Entonces había como una reticencia a aceptar escuchar que hay mujeres asesinas y que hay mujeres con una maldad y con una intención de dañar. Entonces, como que si eso no pudiera ocurrir del lado femenino. En cambio, del lado masculino sí. En una ocasión, un colega que tengo, que quiero mucho, muchos de ustedes lo conocerán porque él es un psicoanalista muy reconocido ahí en México, Hans Sattel. Yo hablaba con él y me decía, y menos mal que tú eres mujer, porque claro, ser tu mujer también es como más fácil quizá que te logren escuchar, porque si se nos ocurriera a alguien, sujeto masculino, o por lo menos anatómicamente masculino, hablar de mujeres asesinas o de mujeres violadoras o de mujeres dañinas, pues cancelado total. Entonces comento esto por una razón sencilla, fíjense. Es verdad que es una película fuerte, indudable. Es verdad que es difícil verla también. Pero yo me pregunto según el sujeto, porque he de contar que en una ocasión un analizante me comentó que había tenido una gran excitación al verla. ¿Y por qué lo digo? Porque no es fácil. No es fácil articular que allí en eso cruel, que allí en eso insoportable, que allí en eso agresivo, hay algunos sujetos del mundo que se excitan. Y entonces de pronto nos ponemos en contacto pues con las lecturas freudianas, en donde vemos que la crueldad es parte del erotismo, en donde vemos que el dañar pertenece a un cierto tipo de sujetos que solamente se excitan de esa manera. Y porque eso es así, no se puede decir. ¿Es que tenemos que generalizar que esto es insoportable para todo el mundo? No, no. Para algunos sujetos puede ser excitante. Y entonces decimos, bueno, hay una serie que ha salido muy insoportable de ver también para algunos sujetos, en donde el tema lo que toca es la excitación sexual que produce una escena en donde lo que hay en juego es la violación del sujeto que se coloca en lugar de objeto de deseo, la violación, la tortura y el posible asesinato. Y hay gente, hay sujetos que buscan ese tipo de escenas para excitarse. Entonces, la gente que se dedica a la criminología, la gente que se dedica
pues a la clínica del extremo, la gente que tiene las entrañas para escuchar este tipo de confesiones, no toda lo logra, pero quienes lo logran, pues pueden darse cuenta de que es parte de algunas mentes humanas. Y por eso se hacen este tipo de películas, este tipo de series, este tipo de películas, por ejemplo, pornográficas, en donde los actores no son asesinados, pero parece que lo son, o torturados, pero parece que lo son, porque hay un público para ello. Entonces, no podemos dejar de ver que hay una parte sexual y erótica en la crueldad. Que esto sea insoportable no excluye poder articularlo. Y otra cosa que me parecía también importante decir es que cuando yo estuve analizando un poco lo que se ha escrito en relación a esta película, porque tiene tinta bastante grande, puesto que ha sido un tema escabroso. Incluso comentan algunos acontecimientos, por ejemplo, que cuando se pasó en Cannes, que estamos hablando de un público francés que generalmente tenemos la idea de que es una sociedad un poco más abierta, muchos se salieron, no lograron verlo, después escribieron al respecto cosas negativas, tanto del director como de los actores y como de los guionistas, la temática, etc. Aun cuando todo eso ha sido así, yo sí que me he fijado en una crítica que no hemos tocado hoy, y es que al violador parece que lo colocan como un homosexual. Entonces, este hecho trajo también otra polémica importante, porque era como digamos, crucificar al campo de los homosexuales como gente trastornada, misógina, un poco como yo no puedo ser mujer, entonces por eso la mato y por eso la violo y como algo duro para el campo del mundo homosexual. Y estábamos en 2002, que claro, hoy en día, pues es muchísimo más complicado toda la problemática en relación pues a la sexualidad de todo el colectivo LGTB, que además ha sido últimamente muy atacado, sobre todo pues a nivel ideológico, por las políticas, quiero yo decir. Entonces, creo que también eso era una parte importante a abrir, porque como les digo, más allá de las respuestas que podamos nosotros dar, que probablemente no podemos dar muchas respuestas, lo que sí podemos como psicoanalistas es cuestionar, es abrir la posibilidad de reflexionar en torno a estas situaciones tan complejas que abarcan la mente humana y que, aunque sea duro, está ahí. Y es posible que solamente quienes lo vemos todos los días por estar introducidos en temáticas de criminología o en temáticas de crímenes, podemos observar, será quizá más fácil para los que se dedican a eso, como algunos policías, inspectores, pero si ven ustedes, la mayor parte de las series que llaman la atención hoy en día tienen que ver con violaciones y crímenes. Y esto tiene que tener una razón. Hace unos días terminé de ver la última temporada de la serie de You, que también es un asesino en serie que seduce mujeres y termina violándolas. Y las mete en esta caja de cristal, que también le da un poquito un guiño a otra serie por allí que hay que se llama La Cúpula de Cristal,
en donde hay también un asesino por allí nórdico que mete a las muchachitas, niñas, en una caja de cristal, en una cúpula de cristal, y después las asesina. En esta serie nórdica no hay nada absolutamente sexual, parece, en el asesino, pero sí que hay un guiño a una madre que no lo supo proteger cuando era niño, entonces hay algo como del orden de un trauma infantil de él, entonces busca mujeres morenas, de pelo largo, para meterlas en esa cajita de cristal, y son niñitas de 12 años, 10 años o hasta más pequeñas. Entonces, estas series de pronto tienen el número uno en visualizaciones. Y entonces uno se cuestiona, bueno, la gente ve esto. ¿Por qué? ¿Por qué tiene tanto público? Y yo creo que aunque no tenemos las respuestas absolutas, sí que tiene que ver con algo de lo que estamos hablando, algo de probablemente el cuestionamiento que tendrán muchas personas de tratar de interesarse de qué es lo que le mueve a un criminal, a un violador, a un asesino. Al final de la temporada de You, fíjense lo que a mí me pareció malísima, esta última temporada, pero el último capítulo, hay un momento donde, no les voy a decir en qué acaba por si la quieren ver, pero el hombre, hay un momento en el que dice, ¿en realidad tú crees que el problema soy yo? ¿O más bien el problema eres tú? Es una pregunta que él tira al público. Y me parece interesante porque la serie se llama You, que es tú, y entonces al final dice eso, o el problema eres tú. Y un poco la idea era como poder lanzar esta pregunta al público, como abriéndole la mente y preguntándole, tú que lo miras, tú que pones a los criminales como algo prioritario en lo que tú buscas para mirar, algo del orden de la mirada que está allí, de ver eso, de enterarte de eso, de saber de eso. Entonces, fíjense, es como insoportable, sí y no. Y con todo lo insoportable, o quizá precisamente por insoportable, entonces se mira. Y en algunos excita. Eso quería comentar. Cristina, tiene la mano levantada María Padilla y Esaú, ahora les doy la palabra, pero hay un tipo de filmación que se llama snuff video, que muestra justamente cortos de asesinatos, torturas, suicidios, cosas así que son reales y que son hechos con la finalidad de ser distribuidos de forma comercial. Esto existe, eso está obviamente penalizado, pero también hay gente que lo consume con un montón de finalidades diferentes, ¿no? Estoy hablando solamente de la perversión sexual, sino un montón de finalidades diferentes, pero hay público para el consumo de esto. Entonces, por ese lado, entiendo que Irreversible, que es una película donde, por ejemplo, el papel de el violador lo hace una boxeadora, ¿no? En la escena ahí no hay un hombre actuando, hay una mujer que está sobre otra mujer haciendo una escena de violación, ¿no? Entonces, si hay público para este otro tipo de cortos, le voy a poner, no lo voy a decir cine, para este tipo de material, entonces quizás uno podría sorprenderse de decir por qué es tan criticada una película que muestra de manera tan cruda. Sí, lo muestra de manera cruda, pero es una película, ¿no? Esto viendo el punto de vista este que decís vos de hay público para. Sí, la verdad es que lo hay para todo. María, tenías la mano levantada. Te doy la palabra. Sí, pero no sé si quiere primero hablar Esaú, por mí no hay problema. Esaú, ¿quieres hablar primero? Tranquila, y luego le damos la palabra a Esaú que había levantado la mano. Ok. Bueno,
Eh, ahorita pues se dijeron un montón de cosas, no es que las personas que nos dediquemos a trabajar con delitos, tengamos más estómago. Tenemos un estómago diferente, porque hay cosas, por ejemplo, en la práctica, que yo le saco bastante la vuelta porque de plano no las aguanto, no las soporto. Pero precisamente el hecho de estar tan alejada, digamos, de ese tipo de temáticas, es es lo que ayuda a poder acompañar. Este, ¿A qué me refiero? Yo cuando les ponía, fue para una Navidad, a mí y a mi expareja se nos ocurrió comprar muchas copias de esta película y regalarla a los amigos, y fue como que, pa regalito de Navidad, y fue no, es que el punto es que nosotros, en ese tiempo yo no trabajaba en esto, el punto es que a la empatía le damos como superpoderes de que, me voy a poner en los zapatos de la persona para poder ayudarla y estar ahí con ella. No, hay situaciones en las que tú nunca te vas a poder poner en los zapatos de la persona, pero puedes acompañarla, pero nunca te vas a poder poner en los zapatos de la persona porque nunca te va a pasar. Espero. Yo generalmente a conocidos les digo, mira, si te llega a pasar algo malo y estoy ahí para poder apoyarte, adelante, pero espero nunca verte en estas situaciones. Ahora, cuando hablaban de esta parte de que nunca es lo mismo, no van a creer con que estoy conectando, pero pues hay una disculpa con mi cerebrito. Estoy conectando con intensamente. En esta película que habla de emociones primarias, te hablo de la 1, que habla de 5 emociones primarias, se ve como los recuerdos felices se vuelven recuerdos tristes porque la situación actual cambia tanto que lo que provocaba felicidad ahora provoca una gran tristeza. Cuando una persona, no nada más este tipo de trauma, es sometida a cualquier tipo de trauma, lo que pasa es que se resignifica toda la vida. No nada más es lo que va a pasar de ahora en adelante, sino todo lo que pasó atrás. Todo se resignifica. Todo lo que antes era hermoso, ahora puede que ya no lo sea. Lo que antes era alegre, ahora es triste o da coraje y demás. Y hay un fenómeno muy triste, pero con el que generalmente quienes trabajamos con trauma tenemos que lidiar, que es que se mete las personas mucho en el mecanismo de defensa de negación. No pasó, tengo que actuar como si no hubiera pasado. Aquí no ha pasado nada. En otras teorías le llaman síndrome de síndrome de asimilación. Acá en psicoanálisis pues estamos hablando de negación tal cual. Es como que no pasó, yo tengo que hablar como si nada, todo tranqui, todo bien, aquí no ha pasado nada y es como de, no, pasó. Y ahora sí que acompañar a la persona de que fue mi culpa, no fue tu culpa. Es que pude hacer algo para evitarlo, no pudiste hacer nada para evitarlo, las cosas malas pasan. Pero ahorita se dice bien fácil, pero es un acompañamiento muy largo. La persona jamás va a volver a ser la misma. Y no nada más hablamos de este tipo de delitos, hablamos de cualquier delito de alto impacto. La persona jamás va a volver a ser la misma, pero eso no quiere decir que no pueda tener una vida vivible. Solamente no tener una vida donde esté negando lo que le transformó la vida. Ahora, aquí también viene una frase que a mí me repatea, pero que la dicen mucho, que el trauma te vuelve más fuerte. No, te cambia. Pero no te vuelve más fuerte. O sea, yo a nadie le desearía que viviera una situación de esta índole, porque al final de cuentas, vienes a la vida a vivir, pero es a lo que voy, o sea, las situaciones traumáticas, lo que le hacen, ahora sí que lo que le hacen a tu psique, lo que le hacen a tu aparato psíquico, te lo transforman.
uno acompaña, uno está ahí, pero precisamente no te abrazas de la empatía, al contrario, es como de, no me puedo poner en sus zapatos, pero puedo acompañar en el transitar para que la persona ahora sí que reconecte con lo que ahora es. Porque el problema es ese, que muchas veces como que aquí no ha pasado nada, aquí no ha pasado nada, y cuando se van en el viaje de aquí no ha pasado nada, comienzan a pasar cosas muy malas, precisamente secuelas muy feas. ¿Por qué? Porque pues, tu cuerpo no se le va a olvidar, te lo va a recordar de alguna forma, o sea, no se le va a olvidar. Ahora, no solamente me está tocando últimamente trabajar con víctimas, también estoy trabajando con personas que por medidas cautelares les están pidiendo atención psicológica y me están buscando. También me está tocando trabajar con el otro lado de la moneda. Y, y ahora sí que a lo que voy, personas que muchas veces no están teniendo un conocimiento del impacto de sus acciones ni de sus actos, que es como que aquí no ha pasado nada, o sea, no era para tanto, una inconsciencia total de las consecuencias que están provocando, y es también, o sea, trabajar con esas personas como de, no, aquí están las consecuencias, y esas consecuencias son reales, ahora sí que, y sí, tú lo provocaste, y ahora, así como la víctima va a tener que vivir con ello, tú vas a tener que vivir con ello, y con las consecuencias que te vienen. Entonces, ahora sí que trabajar este tipo de temas es sumamente interesante, pero sí ves cosas bastante, ves cosas bastante fuertes que, que podrían compararse a veces con el nivel de revoltura de estómago que producen películas como estas. Ahí podría haber una cierta comparación, solo que la diferencia es que tú sabes que esto fue real, esto fue algo que sí pasó, esto fue algo que sí le está pegando a la persona, que sí le está pegando a la familia de la persona, que tiene que lidiar no nada más con su negación, sino también con la negación de la familia, con el ya supéralo, ya pasó, y es como que, ¿qué te pasa? O sea, cada persona lleva un proceso, ahí viene el caso por caso, cada caso avanza a diferente ritmo, y a uno le toca tener la paciencia de esperarse al ritmo de cada uno, que es la parte de que se habla del estómago que se tiene para este tipo de trabajo. Hay gente que está muy desesperada porque el paciente rápido, casi corriendo, salga y digamos que vea la luz. Y acá no, acá tienes que sentar básicamente en la oscuridad con el paciente, y que poco a poco vaya avanzando, y con ahora sí que con paciencia ir avanzando con la persona. No, no es como que es que yo me estoy incomodando, entonces hago que tú te muevas. Para eso uno se analiza también, para que es como que no, o sea, no se trata de ti, se trata de esa persona. Entonces, sí, hay películas que duelen, hay películas que son muy duras de ver, muy incómodas de ver. Hay películas que producen muchos efectos. De hecho, un poquito de misceláneos de la película, porque obviamente tuve mucha curiosidad hace muchísimo tiempo cuando la vi por primera vez, y no les digo que me conseguí los DVDs. Y decía el director que precisamente era con toda la intención del mundo no tener música en la película, tener ruidos estridentes para que las personas tuvieran una experiencia inmersiva. Y también en la escena de la violación, donde se alcanza, de la escena de la violación y en la escena de la pelea, en la escena de la violación, donde aparece el miembro viril que parece que está saliendo del cuerpo de Alex, este, ahora sí que habían regrabado la escena para poder meter ese dildo de goma, porque era un dildo de goma, para que fuera más duro aún. Y en la escena de la pelea, cuando le quiebran el brazo, realmente es un brazo de goma.
O sea, el chiste era que entraras y que te metieras. A mí lo que en lo personal de esa película en sí, lo que más me pudo y me caló, no fueron las escenas aparentemente fuertes, precisamente fue la escena resignificada que, con la que cierra. La morra está emocionadísima porque está embarazada y está súper feliz. Ahí, particularmente de eso que decís ahora, me quedaba pensando en el hecho de que Alex, uno cuando termina de ver la película se da cuenta que ella está embarazada y resignifica todo, ¿no? Y también esto va a tener consecuencias. Si hablamos de no sabemos qué pasó con Alex, como decíamos hoy con Esaú, es el hecho de cómo va a ver Alex a ese hijo y cuáles van a ser las experiencias de ese hijo, y lo cual me lleva también a traumas de guerra, y lo cual me lleva también al hecho de, por ejemplo, desapariciones, hijos encontrados y demás dentro de dictadura, ¿no? Es un tema como súper, súper amplio y que, bueno, se va muchísimo, la verdad, para sacar muchas cosas de esta película y ese final resignificando toda la historia también, porque, bueno, sí, es evidente que ella está embarazada y es la última escena de la película. ¿Esaú habías levantado la mano? Sí, muchas gracias. Pues justo, ¿no? Un poco no regresar a lo que comentaba Cristina, sino hacer también un pequeño hincapié en esto, ¿no? De pronto, pues yo me he dedicado a, justo desde interés personal, a analizar productos culturales que se encuentran inmersos en estos espacios de violencia. Y hay muchísimos, ¿no? Entonces, de pronto uno se pregunta, ¿cómo es que todos estos productos culturales, desde cine, literatura, música, ¿no? Mitología también, ¿no? Conforman un conjunto de condiciones que posibilitan esas acciones, ¿no? Yo no estoy diciendo directamente que por ejemplo, esta canción a mí me causa mucho escozor, Las Persianas de Café Tacuba, está provocando feminicidios y necrofilia, ¿no? Porque es de lo que habla la canción. Pero puede ser que haya quien le dé sentido a eso y justo lo retome desde la apropiación erótica de lo que siente a lo que se ve expresado en esa canción. Entonces es una condición que posibilita, o que podría posibilitar, ¿no? Así como muchas otras cosas, ¿no? Como esta serie de You, ¿no? Y vaya que si todo esto es tan vigente y lleva años, ¿no? Yo recordaba también esta serie de novelas de Millennium que marcaron pauta también sobre justo cómo ver las violencias, ¿no? Y no es que haya una violencia dirigida. Hace rato que yo escuchaba hablar a Cristina, recordaba, yo estuve dando algunos talleres sobre perspectiva de género con militares, justo porque yo estaba trabajando para incorporar mujeres en entornos militares. Y recuerdo que en un taller se levantaba un oficial de alto rango, profundamente indignado, y me decía, profesor, ¿es que usted está listo para ver a su mamá matar a alguien? Porque para él, eh, eh, llevar mujeres a las carreras de armas en educación militar significaba ver a una madre matar a alguien, cuando la imagen de él, de una madre, era una persona que cuida, ¿no? Pero no tiene que ser así necesariamente, ¿no? O sea, justo las violencias están en todos lados, ¿no? La agresión está en todos lados. ¿Y cómo hacemos para articular eso en nuestro propio horizonte de sentido? Por eso decía, el trauma por supuesto que es importante y el trauma reconfigura al sujeto, pero también es muy importante ver la manera en la que el sujeto se reapropia de toda esa estructura significante en la cual parece quedar inmerso. Y pues ya, esa era mi participación. Genial, la verdad, sí. Sirve, sirve mucho de ejemplo y también es precisamente lo que decía, me parece, Cristina, cuando hablaba de esto de que la serie se llama You y habla de el espectador, o sea,
sos vos quien está mirando esto, sos vos quien lo elegís, sos vos quien lo disfrutás de alguna forma, sos vos quien se identifica con tal o cual personaje. Y así como eso, no solamente tenemos Irreversible, tenemos 8 milímetros con Nicolas Cage, que es una película que habla de estas películas que yo contaba. Tenemos la saga Millennium, que hizo el monólogo de Lisbeth Salander Cristina. Tenemos El caníbal de Rotemburgo, que ya lo trajimos para hablar acá. Un hombre que necesita comer a alguien y una persona que busca a ese otro para ser comido. O sea, y son películas que tienen su éxito y tienen su público y tienen su razón de comercial de ser. Eso es lo más crudo quizás, tienen su razón comercial de ser. Adriana, tenés la mano levantada, tenés la palabra. Ah, ahí voy, listo. Eh, bueno, hay mucho que decir, ¿no? Bueno, comienzo porque, bueno, me parece interesante que hayan presentado como una primera película como la principal y la otra la secundaria que trata como del mismo tema que es Besmois, Pésame. La problemática sigue siendo la misma, es decir, es la violación. Pero creo que lo que tenemos que preguntar también, no solamente a nivel del cine, a nivel del arte, de las producciones artísticas, sino también una cuestión que tiene que ver con la mujer, sobre la explotación del cuerpo de la mujer. Es decir, si en la pornografía hay una explotación del cuerpo de la mujer y uno ve toda la evolución de lo que ha sido la producción pornográfica, vemos también que hay una explotación también del cuerpo de la mujer en el cine al tener que mostrar, por ejemplo, pasar por el erotismo y la crueldad. Al mostrar, por ejemplo, todas estas escenas de violación, hay una película muy escandalosa, creo que fue El Tango en París, donde muestran una verdadera escena de violación, donde la actriz denuncia que verdaderamente ella fue violada en esa escena, que en esa parte no contaban con ella, y la escena fue una escena real. Y uno mira también entonces cuando la gente se dio cuenta que esa escena no era una escena del montaje, sino que era una escena real, cómo cambia la visión del público frente a esa película. La gente sabe que está frente a una película donde hay unos actores que están actuando, haciendo un cierto rol, pero otra es cuando ya dicen, mire, esta parte de aquí fue real, esto sí sucedió. Cómo viene, digamos, el choque de la persona como de haber sido un testigo silencioso de un acto violento, que es lo que golpea al público. Y en estos actos de violación, yo veo que he visto cantidades de películas, digamos, yo veo películas de todo género, no tengo ninguna preferencia, digamos, van desde el cine de ficción hasta dibujos animados, pero uno ve que cada vez más es un cuerpo de la mujer explotado. Sobre estas cuestiones del pasaporte, ¿por qué, por ejemplo, esta emergencia del público? Uno ve esta emergencia del público a mirar este tipo de películas, por ejemplo, las películas de horror. Cada vez hay mucho más personas asistiendo a películas, porque está el horror, películas de suspenso, películas de terror y películas de horror. La película de horror ya es el acto crudo, es decir, no hay ningún proceso de imaginarse que pudo haber sucedido, sino que la cosa fue que sucedió. Entonces, cómo viene cada vez más, digamos, a mostrar sobre la escena de lo real, lo que puede haber suceder en el fantasma de mucha gente. Entonces, cuando la gente va y ve este tipo de películas, uno se pregunta si verdaderamente hay un fantasma en este tipo de personas. Con las películas de los criminales en serie, cuando uno lee los historiales de los criminales en serie, cuando uno ve las películas de los criminales en serie, yo solamente tuve uno de frente en la prisión de Fresno, un criminal en serie, el criminal del Este, uno se encuentra verdaderamente confrontado al horror. Y esta cuestión de la crueldad y de la ternura, creo que es la fascinación que encuentra el público en este tipo en este tipo de cine. Porque si uno mira desde la perspectiva freudiana, por ejemplo, sobre el descubrimiento de la sexualidad, las teorías sexuales infantiles, tiene mucho que ver esta cuestión el cine de terror con ese descubrimiento de una sexualidad cruel y de una crueldad confundida con la ternura.
esta última película que salió, una película de terror, no sé allá en, eh, en España o en México, ¿con qué título habrá llegado? Que llegó con un título en inglés. Para el inglés soy un poquito nula. Voy a encontrarla ahorita, se las digo. Es una película de una mujer que es agredida, que es violentada. Entonces, uno dice, bueno, sigue siendo la explotación de la mujer en el cine y también esa negación que hay de la mujer, por ejemplo, de no reconocer esa parte, la parte perversa, esa parte cruel, esa parte sádica. Si los criminales en series existen, no solamente hay una explicación a nivel del abandono, es que hay una cuestión en la clínica que sobresalta cuando uno lee los historiales de ellos, las biografías de ellos. Es una cosa que tiene que ver con la ternura y la crueldad del cuidador, que sea la madre, la sustituta, quien sea. Es quien hace de cuidador, porque hay cuidados que pueden darse, digamos, en este tipo de personas, que pueden darse con amor, con ternura, pero también con actos de crueldad y de indiferencia, que es lo que uno mira en los criminales en serie. Hay uno que cuenta, por ejemplo, de cómo su mamá lo arropaba y lo protegía tanto del frío que él se sentía ahogado. La madre no tenía ese cuidado de poder medir la violencia con la que ella lo arropaba y lo protegía. Entonces son ese tipo de cosas, digamos, que van haciendo que este tipo de criminales tengan una confusión entre la crueldad, la ternura, y que disfruten, que sea un acto erótico, el paso al acto criminal, el acto de violarla, el acto de matarla de diferentes formas, por ahogamiento, por estrangulamiento, por cantidades. Es justamente esa cuestión del fantasma que quedan estos criminales en esa mezcla de ternura, de protección y de violencia. Entonces yo creo que bueno, la clínica en ese sentido, de la clínica del extremo, digamos, es muy interesante, pero uno ve que hay muchas cosas en común. Y esta emergencia de este cine entre el erotismo y la pornografía, además de que cuando la gente visita las páginas pornográficas, muchos pacientes dicen, yo me voy hacia hacia los videos pornos, por ejemplo, eh, donde muestren sadomasoquismo, donde muestren mujeres atadas. Hay otros que dicen, no, yo prefiero buscar cine erótico donde aparezcan dos mujeres completamente en actos sexuales, que eso los erotiza, por ejemplo. Entonces, es la cuestión de ese rasgo fantasmático que va y se busca en las escenas, ya sea en las escenas del cine, en las escenas de los videos pornos y también en la literatura. Si uno mira la literatura hoy en día, la literatura policíaca, uno mira, por ejemplo, me he dado cuenta en los metros que las mejores lectoras, que yo cuando me acerco a mirar qué están leyendo, les miro o miro el título, la mayoría son mujeres lectoras de novelas policíacas. Antes eran los hombres que leían Stephen King y todos estos. Ahorita son mucho más las mujeres, las mujeres que producen literatura policíaca y no solamente las mujeres que producen literatura policíaca, sino que los mejores lectores en este momentico de novelas policíacas son las mujeres. Entonces yo creo que hay cosas que merecen como interrogarlas a nivel cultural, a nivel de las transformaciones de la cultura y a nivel de las transformaciones de la violencia y de la representación de la violencia que hay en cada uno de nosotros. La verdad que hay largo y tendido estudios sobre la comercialización del cuerpo femenino, especialmente estas últimas 2 décadas, creo, y no creo que sea porque haya más estudios, sino por el simple hecho de que tenemos más acceso a ellos. Estoy convencido de eso porque el feminismo y el trato comercial
del sexo femenino no viene de ahora, ni el estudio ni la defensa viene de ahora, así que simplemente me parece que tenemos más acceso a ello. Solo para sumar y por esta posición que decía Cristina de el estigmatizar al hombre hay una película que se llama El libro de las revelaciones, que data de un bailarín que es secuestrado por 3 mujeres y violado durante 12 días. Esa sería una película como ejemplo para ver una contracara pero también la reacción de esta persona cuando es de repente liberado luego de esta situación, sin saber quién lo secuestró o con quién estuvo y demás, y hay una búsqueda frenética de él por saber por quién fue violentado. Una película muy interesante del 2006, por ahí si la quieren buscar, se llama El libro de las revelaciones. Cristina. Bueno, pues dar las gracias a todos los que se han reunido esta tarde con nosotros. Como yo decía, era un tema muy interesante a tratar y yo creo que lo hemos logrado reflexionar en torno a esto y yo creo que nos vamos cada uno con algo nuevo que hemos aprendido y que se queda allí este tema para seguirlo reflexionando. Me parece muy interesante esto que ha comentado Facundo de la contraparte, porque creo que es importante también hoy en día puntuar que después de todo el psicoanálisis tiene que ver con una realidad psíquica más que con una cuestión anatómica y que los sujetos masculinos y femeninos son en realidad así dependiendo de la posición psíquica que ocupan. Así es de que es muy posible que la cuestión, digamos, de la violencia esté en ambos géneros y creo que es importante, aun cuando es una realidad que hoy en día y durante probablemente toda la historia ha habido muchísimos más asesinatos perpetrados por los sujetos masculinos a sujetos femeninos, también es cierto que existe la otra parte y creo que es importante darle también luz y visibilidad. Y bueno, pues yo quiero agradecer a Esao Arzate, a Raquel Núñez y a Facundo Podestá por coordinar y a Adriana Barona por participar, a Carlos también, Carlos López por poderlo colgar y hacer de estos eventos que la gente que no se puede conectar los pueda ver por medio de su página de Zona Psique y agradecerles a todos que se hayan conectado. Muchísimas gracias. Si alguien más quiere decir alguna otra cosa, y si no, yo creo que podemos dejarlo aquí. Sí, Bueno, estoy viendo, perdón, en el chat que, bueno, María Padilla se retiraba, que también estuvo participando, y que decía, yo vi gente aplaudir a Molly Wesley cuando mata a Bellatrix. Bueno, es un pequeño ejemplo y en un cine que es apto para todo público, ¿no es cierto? Así que... Bueno, también me gustaría recordarles que el próximo evento que tenemos de Late es este mes de mayo, el día sábado 17. Para quienes se puedan conectar, vamos a tener un evento donde participamos solamente 3 psicoanalistas, que es 4, que es Emanuel Constantopoulos, que ya saben ustedes es nuestro colega griego, Vanina Micheli Rechman, que es la colega de París, con la que he presentado el libro de la Merrabash y con quien iré a presentar el de Fratricid, y Claire Gilly, que también ya la conocen ustedes, y también una servidora que ahí estaré en el evento, porque vamos a hablar de fotografía y psicoanálisis, y vamos a tratar a partir de la obra de Pedro Jarque, vamos a intentar visualizar el lugar del espectador ante la obra creativa. ¿Y qué es lo que podemos decir de la mirada? El evento se llama La Esquicia, que es un concepto lacaniano, y la mirada. Entonces, de alguna manera vamos a intentar ver qué es lo que te mira desde la obra al espectador y qué es lo que el espectador mira al ser mirado por esa obra. Creo que va a ser un evento muy bonito y quien se quiera conectar, pues será más o menos 1 hora y media el evento, empezará a las 6 de la tarde de España. Los que estén fuera de España, recuerden mirar en el Google la hora en la que se tienen que conectar, porque como a veces cambian el horario y a veces ya no lo cambian, pues hay que mirar en el Google para que en donde ustedes estén
dependiendo del lugar donde se encuentren, ver la diferencia de horario. Yo pongo el horario de España, que va a ser 18 horas de España. Y bueno, pues bienvenidos a los que quieran participar y conectarse. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima. Hasta luego.